¿Cómo se operaba antes de que existiera la anestesia? Cirugía sin anestesia, una realidad aterradora. Imagínate que estás a punto de someterte a una operación sin anestesia. Hoy esto parece imposible. La anestesia moderna permite que los pacientes no sientan dolor y permanezcan inconscientes durante toda la intervención. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, la anestesia como la conocemos no existía y las cirugías eran experiencias extremadamente dolorosas y, por supuesto, traumáticas. Los pacientes debían soportar el dolor de cada corte y movimiento del bisturí, estando completamente conscientes, lo que limitaba enormemente el alcance de las intervenciones médicas. Solo se realizaba en casos de emergencia o cuando era absolutamente necesario. Los conocimientos médicos también eran muy limitados y las prácticas de higiene no eran nada comunes. Esto elevaba las tasas de mortalidad en los hospitales por encima del 25%, ya que las infecciones y el shock eran muy comunes. En este vídeo exploraremos cómo los médicos y los cirujanos de esa época intentaban, sin muchos recursos, aliviar el sufrimiento de los pacientes. Desde el uso de plantas anestésicas hasta técnicas arriesgadas, veremos cómo era una cirugía antes de que la anestesia moderna revolucionara este campo de la medicina y transformara las operaciones en procedimientos totalmente seguros y soportables para la gran mayoría de los pacientes. Desde hace miles de años, los médicos buscábamos aliviar el dolor en los procedimientos quirúrgicos, experimentando con plantas medicinales como el opio, la mandrágora y el cannabis, conocidas por sus propiedades analgésicas y sedantes. En lugares como Persia, India y China se documentaron prácticas con estas plantas, que se administraban en forma de brebajes. Aunque ofrecían algo de alivio, su efecto era limitado y muy poco efectivo en comparación con nuestras técnicas actuales. Pero la búsqueda de métodos realmente potentes continuó. Uno de los métodos más singulares fue el uso de esponjas somníferas. Desde el siglo VI hasta el XI, las esponjas empapadas en extractos de plantas hipnóticas como el opio y la mandrágora se aplicaban sobre la nariz y sobre la boca del paciente. El efecto hipnótico inducía una somnolencia leve, permitiendo que los pacientes resistieran mínimamente al dolor. Después de esto, en la Edad Media, la Escuela de Medicina de Salerno enseñaba este método como una forma de anestesia inhalatoria, es decir, que lo respiraban. Y otras escuelas como la de Montpellier o la de Bolonia también lo empleaban en sus prácticas médicas. Sin embargo, el efecto era lógicamente inconsistente y este método comenzó a desaparecer, en parte por su relación con prácticas como la magia, lo que llevó a algunas autoridades a que lo prohibieran. A pesar de sus limitaciones, estas prácticas rudimentarias reflejan los esfuerzos y la creatividad de los médicos por reducir el sufrimiento humano en una época donde la ciencia aún no tenía respuestas concretas. Aunque hoy sabemos que estos métodos eran ineficaces, representan el largo camino recorrido en la búsqueda de una cirugía sin dolor. Cuando las plantas y las esponjas somníferas no fueron suficientes, se adoptaron técnicas más extremas y más arriesgadas. En Italia, en el siglo XVII, se practicaba la hipoxia cerebral, un método que consistía en apretar el cuello del paciente hasta que perdiera la conciencia por falta de oxígeno. Aunque efectivo, para inducir una breve inconsciencia era extremadamente peligroso y conllevaba el riesgo de daños cerebrales permanentes o incluso la muerte. Lo que para nosotros ahora, con nuestro nivel de conocimiento, es una aberración absoluta, en ausencia de opciones más seguras, esta técnica se consideraban hasta viables. Otra práctica, que casi podríamos categorizar de cavernícola, era golpear la cabeza del paciente hasta dejarlo inconsciente. Un método crudo que también podría causar graves lesiones cerebrales, por supuesto. Otros métodos incluían aplicar frío extremo en la zona a operar para adormecer las terminaciones nerviosas o comprimir determinados nervios específicos para bloquear la transmisión del dolor. Fue John Hunter, un experto y famoso cirujano inglés del siglo XVIII, quien experimentó con la compresión de las raíces nerviosas para adormecer áreas específicas del cuerpo, logrando cierto éxito en procedimientos menores. Estos métodos extremos eran un reflejo de la desesperación médica de la época. Los médicos buscábamos desesperadamente cualquier técnica que permitiera a los pacientes soportar las operaciones sin morir de dolor o de hecho. Estos riesgos, sin embargo, eran muy altos y el trauma psicológico que quedaba en los pacientes que sobrevivían era una carga que solo se mitigaría con la llegada de la anestesia moderna. En el siglo XIX, el entorno quirúrgico era totalmente diferente a los estándares que conocemos hoy por hoy. Las cirugías se realizaban en hospitales insalubres o en algunos casos en teatros quirúrgicos, esas imágenes que habréis visto en pinturas de la época, frente a los estudiantes y a otros médicos. Estos espacios, lejos de las condiciones asépticas actuales, carecían
carecían de prácticas de higiene. Los suelos se cubrían con serrín para absorber la sangre y las mesas y herramientas de madera rara vez se limpiaban adecuadamente. Los cirujanos usaban delantales manchados de sangre y en algunos casos las mismas herramientas de un paciente se usaban en el siguiente, probablemente con una limpieza mínima. Para los cirujanos, la rapidez era la clave. La duración de la operación podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente. Por ello, se desarrolló una especie de competencia entre ellos para ver quién operaba más rápido. Operar más rápido quería decir supervivencia. Uno de los más famosos fue Robert Liston, conocido como el cuchillo más rápido del West End. Liston podía amputar una pierna en menos de 3 minutos y un brazo en 28 segundos. Aunque su velocidad salvaba vidas, también provocaba muchos accidentes. Está descrito que en una ocasión cortó accidentalmente los dedos de su asistente y en otro caso llegó a amputar un testículo del paciente en medio de una amputación de una pierna. Estas escenas brutales son un recordatorio de la desesperación y los límites a los que debían llegar los cirujanos. En un entorno sin anestesia, la velocidad y la improvisación eran esenciales, pero el dolor y el trauma que sufrían los pacientes eran incalculables. Posteriormente, la llegada de la anestesia en pleno siglo XIX fue una verdadera revolución en la medicina. A final del XVIII, el químico Joseph Priestley sintetizó el óxido nitroso, conocido como el gas de la risa, y en 1846 se realizó la primera operación con éter en Boston. Este avance permitió por primera vez que las cirugías se realizaran sin que el paciente experimentara dolor. Gracias a la anestesia, los cirujanos dejaron de estar limitados por el tiempo y también por la rapidez, lo que dio paso a procedimientos más precisos, más complejos y a una expansión del conocimiento quirúrgico. Con la anestesia moderna se han podido realizar intervenciones mucho más largas y más complejas, como las cirugías cardíacas o los trasplantes, entre muchísimas otras, lo que ha salvado y sigue salvando a miles y miles de personas. Al eliminar el dolor de la ecuación, la anestesia también contribuyó a reducir el trauma psicológico de los pacientes, quienes ya no temían someterse a una operación. Además, permitió que la medicina avanzara hacia nuevas técnicas y tratamientos, transformando la cirugía en un campo científico en constante evolución. Hoy en día, la anestesia sigue siendo uno de los mayores avances de nuestra medicina moderna, permitiendo que las personas enfrenten cirugías de manera segura, sin dolor y en condiciones de control absoluto. El largo camino de experimentación y sacrificios hasta la llegada de la anestesia moderna nos recuerdan lo esencial que es nuestra especialidad en la medicina actual, así como el impacto que ha tenido en el bienestar y la calidad de vida de millones de personas. Y así es, una mirada a cómo la cirugía y la medicina han evolucionado desde aquellos tiempos brutales en los que pacientes se enfrentaban a intervenciones sin anestesia. Y así es una mirada a cómo la cirugía y la medicina han evolucionado desde aquellos tiempos brutales en los que los pacientes se enfrentaban a intervenciones sin anestesia. La anestesia transformó la medicina, permitiendo que los procedimientos fueran no solo menos dolorosos, sino también mucho más seguros y efectivos. Hoy, estos avances nos permiten tener cirugías complejas con mínimo sufrimiento. Si tienes preguntas sobre este tema o la historia de la medicina, déjalas en los comentarios y no olvides suscribirte para tener más contenidos sobre salud.